Com dèiem abans, avui ens visita una dona que és un autèntic prodigi de la naturalesa. Escolteu. I això que estem escoltant és un fragment de la Bohème. I ella, Ainhoa Arteta, amb aquesta veu emocionat, teatres sencers d'aquí i d'arreu i després de 25 anys de carrera lírica, ha interpretat una llarga llista de rols de les òperes més aclamades de la història. Ara publica un nou disc amb cançons pop. El disc porta per títol Mai. Un fort aplaudiment per Ainhoa Arteta. Què tal? Benvinguda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Ainhoa, estava escoltant aquest migdia el teu últim treball, Mai, i per moltes persones que estan acostumades a seguir-te en els grans teatres de l'òpera, per bé que ja havies publicat 2 discs molt dedicats al pop, no deixa de sorprendre que tornis amb una incursió en el món del pop. Això per què? Porque es algo que me atrae muchísimo, es algo que tiene que ver mucho con mi quinta, con la gente de mi época. Yo me he criado escuchando estas canciones y aunque sí me dedico profesionalmente a la lírica y es lo que sigo haciendo, porque a pesar de estar grabando y mientras estoy grabando estos discos también sigo cantando en mi profesión, en la lírica. Pero como te decía antes, descubrí este mundo a través de Javier Limón y una colaboración con él que me divirtió muchísimo, y entonces pues la verdad es que para mí ha sido toda una experiencia, y ya este va el tercero, y además creo que cada vez me voy despegando más, si puedo, de lo que es el lírico, ¿no?, a la hora de grabarlos. Sí? Et vols anar desprenent del líric? Sí. Además, una cosa sí tenía siempre muy clara, es que no quería ser una cantante lírica que canta pop en lírico, ¿no? Y entonces, bueno, esto conlleva un trabajo, lleva una investigación importante vocalmente, ¿no? Y tienes que exigirle al instrumento una cierta flexibilidad, ¿no? Pero la verdad es que yo soy una mujer muy curiosa y me gusta mucho investigar y revolver, y bueno, pues esto es lo que ha salido. Hi ha molt de reivindicació femenina també en aquest últim treball. Sí. Les cançons amb noms de dona, Annie Song, de John Denver, Verónica, de Paul McCartney, Susan, de Leonard Cohen y tantas altres. Sí, bueno, en un principio el disco se iba a titular En nombre de mujer. Pero después, como en todos los discos que se hacen de pop, que esto en el clásico normalmente suele ser todo como muy medido y ya muy equilibrado y ya muy pensado, aquí van surgiendo las cosas, ¿no? Y al final surgió el maravilloso tema de Mai, que por eso se titula el disco Mai en vez de En nombre de mujer. Mai es la diosa pagana de los vascos, digamos, y representa la tierra. Representa la madre tierra, y por eso la canción de Mai empieza con el latido de un embrión dentro del vientre de una madre, ¿no? Y es un poco un homenaje, es un disco homenaje a la mujer, a lo femenino, a todo lo femenino que nos rodea en el mundo, que es mucho, que incluso el hombre tiene mucho de femenino, porque todos estamos aquí a través de un útero, con lo cual tiene mucho que ver. Pero es muy curioso que todas las canciones, casi todas, las canciones de mujeres las componen hombres. Y esto me llama mucho la atención,
Quizá Esto porque... empieza a cambiar. Bueno, también podría ser, pero yo pienso, por lo poco, así, un poco analizándolo un poco así a bote pronto, digamos, ¿no? He hecho un análisis y pienso que es porque hay una parte en la mujer enigmática y carismática que al hombre siempre le sorprende. Y por eso están siempre estas canciones que o hablan de desamor, o hablan del amor de una madre, o hablan del amor de hacia los hijos, o lo que sea, pero siempre en femenino. Estamos viendo imágenes tuyas. Què t'has fet? Què has fet? Estàs com sempre guapíssima, però per tu no passen els anys, o passen cap enrere. No, no es verdad, pasan y pasan. Home, no, lo que pasa, Déu-n'hi-do, Ainhoa. no, lo que pasa que, a ver, todos tenemos nuestros trucos. I els teus quins són? Perquè moltes espectadores que ens estan veient en aquests moments segur que voldrien que Pues els mira, expliquessis. me cuido todo lo que puedo. Dentro de la vida tan loca que llevo, de viajar tanto y de trabajar fuera y tal, pero intento cuidarme en la alimentación y cuidarme mucho la piel, no tomo nunca el sol y esas cosas. Y obviamente yo no voy a mentir y me ayudo y voy a unos buenos centros de belleza y bueno, y aún a partir de los 40 años y yo ya tengo 51, pues hay que ponerse las piles, no? 51 anys, Me mare diràs meva, tu, qui ho Helena. diria? Ainhoa, abans parlaves del fet de ser mare. Com ha condicionat això la teva carrera professional? Clar, preguntar-te tu per un tema tan comú i quotidià com és la conciliació. Com concilies tu? Tu tens dos fills, Sara de 15 anys, Iker de 5. Iker, que nació además aquí en Barcelona, de 5 años. Pues mira, con muchísima complicidad por parte de todos ellos, incluido mi marido también, porque la complicidad de la familia es importante. Pero por otro lado, a mí me viene muy bien porque me baja mucho del pedestal, porque obviamente cuando subes a un escenario y interpretas personajes como los que interpreto, pues de Tosca, Adriana Lecouvreur y personajes como muy elevados, y llegas a casa y te abren la puerta y te plantan al niño y te dicen tiene unos mocos de aquí a allí, ya se te pone el mundo en su Tornes sitio. a tocar de peus a terra. Claro, y eso es muy sano, Elena. Perquè no t'acabes emportant els personatges cap a casa amb una feina que dedica, a la qual tu necessites dedicar-li tant de temps i tanta concentració. Sí, absolutamente. Hay muchísimas veces que me cuesta muchísimo apagar. Siempre digo, ¿dónde está el interruptor de off de mi cerebro? Porque me cuesta mucho desconectar del personaje, porque como tú bien dices, tienes que verdaderamente concentrarte y meterte en ese personaje. Y entonces hay veces que, según y qué personajes y qué intensidad tengan los personajes, te cuesta salir. Pero por eso mismo, unos hijos, una familia y unos problemas cotidianos de familia ayudan muchísimo a bajarte del personaje rápido. Parlem de la història dels personatges. En determinats moments de la vida d'una persona o d'una cantant lírica, com és el teu cas, un es veu incapaç o al revés, un té moltes ganes d'interpretar un determinat personatge, digue-li perquè estàs més sensible, digue-li perquè et sents en aquell moment més fort, fins i tot alguna vegada potser has passat algun moment més complicat, més difícil, i t'han proposat un personatge que no et venia tan de gust. Sí, hombre, pero es tu profesión, es tu trabajo, ¿no? Pero sí hay momentos que verdaderamente te tienes que enfrentar a personajes, como bien has dicho, en momentos de tu vida que no son fáciles para ti, que ya emocionalmente estás cargado y encima tienes un personaje. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando tuve que interpretar el diálogo de Carmelitas, a Blanche, que termina en la guillotina, y recuerdo que en aquel periodo mi madre estaba ya muy mal, en periodo terminal, y era un momento muy difícil, ¿no? Pero verdaderamente lo pasas mal, o sea, te chupa mucho de ti mismo, ¿no? Hay veces que hay que decir prou, ¿no? Prou se dice. Sí, prou, ya, ¿no? Y entonces, bueno, porque también está la salud emocional de uno mismo, ¿no? Y de hecho, este verano en concreto, después de la Tosca, porque venía de 2 años haciendo 8 personajes principales, paré durante un periodo de un mes porque necesitaba parar un poco y emocionalmente estar un poquito más tranquilita. No, és que m'ho preguntava abans i pensava, potser fins i tot
no ho sé, podria arribar a ser terapèutic, és a dir, un pot tenir molts problemes en el seu dia a dia i arriba un moment, quan entres en el món del teatre o entres a l'òpera, que t'aconsegueixes evadir, no? I per tant, aquells problemes queden també enrere. No sé si també té aquesta funció terapèutica a la teva feina. Sí, es una función terapéutica, pero es una función terapéutica engañosa, porque no es tu vida real. Luego, cuando sales del teatro, te tienes que enfrentar a tu vida real. Lo que sí tengo que decir es que hace no mucho leí una cosa que me pareció muy interesante del método Stanislavski, que es el método que yo estudié para prepararme como actriz, y es un método que se utiliza en el psicoanálisis y a veces es peligroso pues, porque llegas a profundizar mucho. Para llegar a los sentimientos del personaje tienes que buscar esos sentimientos dentro de ti. Y a veces eso es lo que a veces te puede pasar factura, pero bueno, luego están también los años de profesión y eso, el buscarse una también, quizá las armas para poderse despegar de esto, ¿no? Que por eso digo que la familia es muy sano para esto. Anys de professió, són molts anys, són 25 anys ja de carrera professional. Vas començar l'any 90 als Estats Units. Quan mires enrere, et genera una certa impressió tot el teu currículum? Hombre, la verdad es que genera un cierto respeto, ¿no? De decir, madre mía, cuánto recorrido, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que vivimos en un momento o en un tipo de vida tan vertiginoso que hasta no te da tiempo ni a parar a pensar, ¿no? En todo lo que has hecho, ¿no? No lo sé cuándo me sentaré y pare a pensar o escriba algo o cuente las cosas, ¿no? Pero ahora por el momento hay pocas veces que me paro, ¿no? Pero cuando me paro es verdad que lo que sí siento es una sensación de agradecimiento y de respeto, sobre todo agradecimiento a todo lo que he tenido la posibilidad de vivir y de aprender en esta vida a través de esta carrera. Ha habido momentos que han sido difíciles, obviamente, como todas las carreras que son elitistas, pero la verdad es una grandísima oportunidad que he tenido en mi vida y que creo que en cómputo general lo que he hecho es tener una vida intensa y he ganado muchísimo en mi vida. I com tu has fet per no ser una diva, una persona que actua de diva de la lírica, per bé que sí que ets una diva de la lírica? Com ho has fet per mantenir allò tocada peus a terra? Pues es lo que te estaba diciendo antes. A ver, la diva hay que serlo y verdaderamente reivindico ser diva en el escenario cuando estás interpretando esos personajes, porque es verdad que necesitas estar un poco... Crescut. Sí, crecido y además creértelo y los trajes y la situación te ayudan. Pero, como digo yo, el tener un día a día y una familia y un niño con gripe y la otra que te ha sacado 7 cates en el trimestre y el otro que no sé qué, eso te hace volverte una persona muy normal y muy del día a día. Encara hi ha moments que pots arribar a sentir por escénica? ¿Perdona? Si en algún momento todavía, después de tantos años de carrera profesional, todavía puedes llegar a sentir miedo escénico. No, miedo escénico no siento responsabilidad, eso sí, o sea, una especie de respeto, el respeto a cuando voy a salir a interpretar algo, ¿no? Porque obviamente los de clásico nos preparamos muchísimo y siempre decimos lo mismo, cuando nosotros estamos interpretando una obra que un compositor la ha dejado plasmada y cada página y cada pentagrama que ese compositor ha dejado plasmado han sido horas y horas y horas y días que el compositor ha estado desgranando y devanándose los sesos para dejarlo así, con lo cual hay que ser muy riguroso a la hora de interpretarlo y eso te conlleva una responsabilidad muy grande. Es verdad que al principio de mi carrera sí sentía miedo escénico, pero luego mejorando en técnica y empezando a saber cómo manejar tu instrumento y todo eso, el miedo se convierte en responsabilidad y en respeto, ¿no? Y ahora yo sí siento eso, pero no, miedo no, salgo a disfrutar al revés. Claro, ¿y la voz? ¿La voz qué es para ti? Ay, la voz para mí es el único instrumento vivo que existe y tanto en cuanto está vivo, es un instrumento que es tremendamente frágil, pero a la vez puede ser muy generoso. Hay que cuidarlo mucho y
Y yo lo que siento a través de la voz, o yo por lo menos lo que he utilizado la voz en mi caso, ha sido para expresar lo que yo siento. En todo momento en mi vida, hasta cuando no era cantante y simplemente era una niña que le gustaba cantar, yo cantaba para expresar lo que yo sentía. ¿Y era de niña que ya cantabas y por eso te convertiste en cantante siempre he cantado. de ópera? ¿Siempre has cantado? Siempre he cantado. Ópera no, pero obviamente siempre he cantado. Y antes de empezar en una ópera de estas importantes, en estos teatros de prestigio a nivel mundial, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas esos minutos previos, esas medias horas antes de salir a escena? No, a ver, no son medias horas. Tú te preparas, normalmente el protocolo antes de salir a escena suele ser desde el día anterior. Ya la noche anterior, tarde-noche anterior, ya te retiras y bueno, pues haces una vida bastante retirada porque obviamente, y no hablas, que mira que a mí me cuesta porque yo hablo bastante. ¿No hablas? No, se utiliza poco el instrumento. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer para no hablar, duermo, claro, porque si estoy despierta hablo sí o sí. Entonces, bueno, pues procuro acostarme pronto y el día de la función estoy todo el día prácticamente dormida o relajada o descansando y empiezo a activar el cuerpo. Si la función es a las 8, empiezo a activarlo a las 6 o así. A las 6 me empiezo a despertar, caliento el instrumento, veo que está bien y ya pues, me preparo. Es de los trabajos que la salida en escena, en este caso tú porque ya llevas muchos años de carrera, pero incluso para los que somos público, ¿no? Piensas de alto riesgo, ¿no? ¿En alguna ocasión te ha salido aquello, un pequeño gallo? Sí. ¿Sí? Por Dios, una vez me salió uno que miré y todo para atrás pensando que no era yo. ¿Qué me dices? Sí, digo, pero ¿esto qué ha sido? ¿Un perro o algo que ha pasado aquí? No, sí, pero a ver... ¿Pero se puede disimular un gallo también? ¿O cuando ya ha salido el gallo dices aquí... No se puede. No, y hay momentos que lo pasas mal, que incluso, porque te puede pasar a ti también, cuando se te... la salivación, por ejemplo, un exceso de salivación... que tienes que tragar saliva y resulta que estás cantando. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues son esos momentos que se pasan en el escenario, pero bueno, que se superan, ¿no? Pero en general lo de los gallos es algo tan relativo, para mí no le doy tanta importancia, porque en una carrera un gallo o 2 gallos o 5 gallos no son nada para lo que son 25 años cantando de una persona, ¿no? Entonces dices, bueno, pues un gallo, pues es un gallo. Yo siempre suelo pensar, salgo a cantar y una de las cosas que me tranquiliza mucho es que sé que nadie va a morir en el intento, ni voy a matar a nadie por cantar mal. Máximo puede pasar que le guste a uno más o menos, pero en esta historia no muere nadie. O sea, muero yo seguramente en el escenario, pero de mentira. Pero entonces dices, no es una profesión de alto riesgo. Si el alto riesgo es un gallo, bienvenido sea el riesgo. Bienvenido sea el gallo. ¿Tu gran maestro ha sido Plácido Domingo? ¿O quién ha sido? Que no, mi gran maestra ha sido... bueno, yo he tenido bastantes maestros. En la lírica y en esta carrera se aprende mucho de muchos. Y obviamente Plácido ha sido un gran mentor y un gran consejero siempre, pero maestra para mí, que además fue un inciso importante en mi carrera, fue una maestra americana que se llama Ruth Falcon, con la que llevo trabajando ya un tiempo, pero bueno, que siempre he tenido maestros y todos y cada uno de ellos han aportado algo en mi vocalidad. La vocalidad de uno al final es uno el que la tiene que descubrir. Los maestros te ayudan a enseñarte el camino, pero los secretos de tu voz los tienes que descubrir tú, porque cada voz es un misterio y es única porque también tú eres única como eres y yo soy como soy, y la morfología de cada uno es distinta. Entonces, aunque sí hay unas reglas básicas de técnica, luego el que tú lo entiendas y el que tú puedas aplicarlo en tu voz, por muy concreto que sea, hay una parte que es abstracta y que depende de ti. Me gusta tu vocalidad y tu vocalización, porque muchas veces cuando vas a la ópera tampoco acabas de entender del todo el que se dicen esas letras. Pero bueno, me decías antes que tú siempre has cantado. Sí. Estamos terminando, Ainhoa, cantándonos algo para nosotros y para este público fantástico que nos acompaña hoy. Voy a cantar algo que sé que voy a acertar con todos. A ver. Porque además es algo que es
un himno que se ha convertido, que es algo catalán, pero que se ha convertido en un himno mundial y a la que es una canción a la que yo quiero, adoro, le tengo muchísimo respeto y el gran Pau Casals hizo en un momento muy importante, histórico en la vida, que se plantó ahí en la UNESCO y lo tocó delante de todo el mundo. Así que va por todos vosotros, un trocito. En veurades puntal, Meravellós. Moltíssimes gràcies, Ainhoa Arteta, i molts èxits amb aquest nou treball, Neyi. Fins la propera. Gràcies per acompanyar-nos avui a Viva. Gracias, muchas gracias.